Somos tu mejor opción al momento de pensar en carnes y demás delicateces. El Hato Ejecutivo. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Pisa fuerte, pisa confiado, deja huella, Saga. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. Somos tradición llena de sabor. Presentan. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, coordinador también, coordinador general del partido Primero Justicia. Bueno, en el año 2005, la oposición no participó en las elecciones parlamentarias. Eso, bueno, provocó, por supuesto, que el chavismo ganara la Asamblea Nacional y de allí tomara un conjunto de decisiones que todavía le han pesado, pues, a la oposición en cuanto a la designación de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento, una de las posiciones críticas a esa decisión de no participar fue precisamente la de Julio Borges. No estuviste de acuerdo con esa línea, bueno, y al final se impuso la abstención como política. Y yo recuerdo, Julio, que siempre la dirigencia ha recordado, valga el término nuevamente, los efectos negativos de esa decisión en aquel momento. ¿En qué se diferencia aquel momento de este? ¿Por qué en aquel momento sí era válida esa posición y hoy en día no lo es? Seguro. Gracias. Bienvenido. Gracias. Hay diferencias que son absolutamente siderales, ¿no? Del cielo a la tierra, de la noche al día. En el año 2005, yo creo que fui quizás el único dirigente de oposición que fui a votar y que dije que se estaba cometiendo un error garrafal y quedó demostrado. Y hoy estoy diciendo que nosotros no podemos participar en unas elecciones que son fraudulentas y tenemos que luchar por condiciones electorales. ¿Cuál es la diferencia del 2005 al 2017? La gran diferencia del 2005 al 2017 es que en el 2005 para mí era muy claro que nosotros teníamos que construir una mayoría que todavía no teníamos, que teníamos que utilizar los procesos electorales para darle a la gente esperanza, para darle a la gente soluciones, para darle a la gente ánimo y construir una nueva mayoría que evidentemente la tenía en ese momento el presidente Chávez y su grupo. La gran diferencia es que hoy, 2017, de manera nítida y clara, nosotros somos mayoría en todo el país. Ahora, el proceso electoral que está ahora planteado y que se desarrolló para las elecciones de gobernadores es totalmente distinto a lo que se venía haciendo antes, porque se ha ido perfeccionando desde el año 2013, cuando Capriles compitió con Maduro, y después todo el proceso donde se negó el referéndum revocatorio, la misma Asamblea Nacional que nosotros logramos superar los obstáculos, aquí se perfeccionó un mecanismo en el cual, siendo nosotros mayoría, se fue rompiendo y tasajeando y cortando esa mayoría para impedir los triunfos de la oposición. De manera que si nosotros no nos trancamos ahora, cuando somos mayoría, a diferencia del año 2005, donde éramos claramente minoría, y las elecciones en aquel momento eran una oportunidad para crecer, si nosotros hoy que somos mayoría clara, porque el 80% del país quiere que Nicolás Maduro se vaya del poder ya, si nosotros no ponemos en este momento algo que sacuda y cree un sistema electoral a lo que tenemos ahora, dentro de pocos meses iremos a unas elecciones presidenciales y el sistema va a ser más corrupto y más fraudulento que tenemos ahora. De verdad que este es un momento de trancarse a que nosotros obligatoriamente tenemos que luchar todos para lograr sacar al gobierno en pocos meses con un sistema electoral distinto a esta degradación que estamos viviendo. Perdón, donde el CNE pone la fecha cuando le da la gana, la quita, mueve los electores, no aplica la ley, tiene todo el ventajismo aplicado allí, tiene fraude en las actas como Andrés Velázquez en Bolívar. Si nosotros nos tragamos eso, olvídate de que vamos a tener elecciones limpias algunas en Venezuela. De manera que la diferencia entre el 2005 y el 2017 es muy clara. En aquella época éramos minoría y teníamos que crecer. En esta somos mayoría y nos están robando la expresión de la mayoría. Sin embargo, Julio, tengo que decirte que los resultados no han sido analizados integralmente. Es decir, hay elementos, bueno, yo mismo lo he dicho en mis editoriales, he hecho cuestionamientos a condiciones electorales que yo considero que no son justas. Claro. Sin embargo,
también hay elementos del resultado que la oposición no ha analizado al menos en detalle o públicamente. Es decir, la oposición no ha analizado las razones por las cuales millones de personas dejaron de votar por ella. Personas que votaron por la oposición en el año 2015 no lo hicieron ahora en estas elecciones de octubre. Y eso tiene algunas razones políticas más allá de las condiciones electorales, que yo no sé si ustedes se han detenido a analizarlas. Y esto porque si al caso vamos, bueno, veíamos situaciones como las de Chacao, por ejemplo. Aquí se presentó un gráfico, lo presentó el propio Henry Ramos Ayub, un gráfico de cómo fue el comportamiento de los electores y votos más, votos menos. El municipio de Chacao fue el de más alta tensión, ¿no? Es un buen ejemplo. Chacao estaba eligiendo al gobernador de Miranda. Bueno, la trácala más grande se hizo en el estado Miranda. En el estado Miranda movieron nada más y nada menos que 170,000 electores en 48 horas. La gente no sabía dónde votar. Si tú no llamas a eso, una persona que tiene 20, 30, 40 años votando en un sitio y lo cambian las últimas 48 horas a 170,000 electores, porque le dio la gana al CNE, simplemente para confundir, desanimar. Si eso no es fraudulento, en cualquier parte del mundo tú me dices que es eso. Si la sustitución de candidatos, que es ley, no la aplicaron pues no les dio la gana, si no cumplir con la ley no es fraudulento, entonces ¿de qué estamos hablando? De verdad que yo creo que a la gente no solamente le inhibieron votar, sino que le quitaron la esperanza en el voto, que es lo más grave. Y por eso la lucha nuestra tiene que ser en este momento lograr que la presión venezolana y la presión de las democracias del mundo lleven a que tengamos unas elecciones presidenciales en pocos meses con unas condiciones distintas. Pues si nosotros aceptamos lo que pasó en las regionales otra vez y lo aceptamos ahora para las municipales y decimos que eso hay que aceptarlo porque nos acostumbramos a la trácala, entonces no vamos a poder quejarnos después en unas elecciones presidenciales. Ahora, no es una contradicción, pregunto, no es una contradicción promover un proceso electoral justo, promover la defensa del voto, dejando de votar. No pudiera ser más bien todo lo contrario, la participación en medio de la exigencia de condiciones, porque hay otro tema que es el de los espacios, ¿no? Que lo quiero abordar también contigo, pero eso de, por ejemplo, no llamar a no votar por la defensa del voto, y a los 3 meses, si no hay condiciones, quiere decir que la oposición tampoco participaría en las presidenciales. Nosotros tenemos ahorita como primera meta, además del problema del hambre que vive Venezuela y el problema de la crisis humanitaria que está viviendo el país, saber que esa crisis humanitaria, esa crisis de hambre pasa por salir del gobierno obligatoriamente. Aquí no hay cambio si no salimos de Maduro al poder. Ahora, la cruzada nuestra tiene que ser todos los venezolanos, dentro y fuera del país, presionando en todas las fórmulas para que tengamos un sitio, unas votaciones sin los puntos rojos, donde someten a la gente a que tiene que votar de una manera determinada, sin que pongan en los centros de la oposición las máquinas malas que se echan a perder, sin que tengan el incumplimiento de las condiciones electorales y tú puedas hacer todo el proceso de garantía, con observadores internacionales, con acceso a los medios igualitario y gratuito. Es decir, unas elecciones modernas, democráticas y libres como las que merece Venezuela. Ahora, si nosotros nos calamos y nos seguimos calando que cada elección se va degradando como el país y cada elección se va descomponiendo el voto como se está descomponiendo toda Venezuela, ahí sí nosotros hemos llegado a una situación que no podemos quejarnos. Entonces, o nosotros nos paramos firmes en este momento para que aquí haya un sistema decente, democrático, que permita cambiar el gobierno, que es el problema principal de Venezuela, o vamos a tener que morir callados. De manera que yo sí comparto totalmente la decisión que hemos tomado de que este momento es para poner freno, para que el gobierno no haga lo que le dé la gana, y mucho menos imponer condiciones distintas al hecho de que un gobernador gane y lo sometan a una constituyente, o que un alcalde gane y lo someta a una constituyente, o que un presidente gane y lo quieran someter a una constituyente. Si nosotros no ponemos en este momento el freno a eso, estamos renunciando a que el país recupere su libertad, recupere su dignidad y su salida a la crisis humanitaria. Para mí eso es muy claro. Y el país entero tiene que ponerse de pie en este momento a luchar dentro y fuera de Venezuela, a que el sistema electoral, con esas rectoras que han prostituido el voto en Venezuela, tiene que cambiar. Si no, no hay elecciones ni libres ni justas, sin presos políticos, sin inhabilitados, con voto libre. Ese es el reto que tiene Venezuela por delante para que en pocos meses cambiemos de gobierno. Tenemos que hacer una pausa, Julio. Al regreso, quiero comentar esta frase que a propósito de la decisión de 2005, dijo tu hoy compañero de partido, en aquel momento ya lo era también, Alfonso Marquina.
él dijo en aquel momento, a propósito de esas elecciones, dijo, el no haber participado en las parlamentarias de 2005 nos dejó lecciones que el mejor antídoto contra el autoritarismo es la participación electoral y que la conducción política se hace con racionalidad y no con emocionalidad. Los partidos políticos debemos estar para que las matrices de opinión, que en este caso promueven el retiro de las elecciones, no nos arrastren. Vamos a comentar eso al regreso. Vengo de hablar con Alfonso Marquina. Ah, bueno, perfecto. Vamos a hablar de ahorita. eso y te dejo un tuit también por aquí. Vamos a verlo. Fue un error no haber ido a las elecciones de gobernadores, Jorge Eduardo, pero me gustaría comentar también esta frase, porque, y hay otro por aquí, caramba, Vicente Díaz, ¿qué propuesta hay acordada como solución, ya que no iremos a procesos electorales mientras este Consejo Electoral? Preguntas que también le quedan aquí a Julio Borges, hay muchas preguntas, ¿no? Seguro. Veremos si hay respuesta para todas, ojalá. Ya venimos, nuestra etiqueta Borges a la 1. Usted está viendo Vladimir a la 1. Pensando en tu familia, Corporación Fácil Química adquirió en exclusiva para Venezuela una molécula que repele el zancudo transmisor del Zika.